Estamos ante el cambio de paradigma sociotecnológico más grande de la historia de la humanidad. Que el 2022 y el 2023 han sido años donde hemos diseñado un tablero que no sabíamos en el que podíamos jugar y ahora tenemos que ver hasta dónde nos da ese tablero, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT está entrenado con prácticamente la totalidad de libros que se han producido a lo largo de la historia. Eso es muchísimo. Algo de lo que no se suele hablar es del coste energético y de agua que tiene entrenar un modelo de IA, que es brutal. Todas nuestras acciones digitales tienen su huella en nuestro planeta, que va a haber afectación de trabajos del sector, sobre todo creativo y audiovisual, que se va a ver afectado, sin duda. O sea, un creativo que no sepa usar IA a día de hoy está perdiendo el tiempo, sinceramente. Que los medios rindan cuentas por lo que publican. Si estamos en esta libertad total de publicar noticias falsas, de nuevo, la IA es el menor de nuestros problemas, porque al final estamos en una industria que ya lleva tiempo usando estas malas prácticas. Lo peor que le puede pasar a la IA es lo que el que la usa quiere que pase. Lo que tú generas con IA dice más de ti que de la propia IA. Ojo con los discursos de miedo de los grandes empresarios y los grandes gurús, porque lo que pretenden realmente es eso, es reestructurar el poder alrededor de la tecnología de IA. Esto es de Traca, amigos, y lo que es de Traca también es la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas y, como no, el invitado que tengo aquí a mi derecha, él es Àlex Valverde Valencia, es tecnólogo e investigador en inteligencia artificial y comunicación, también profesor en la universidad. Es muchas cosas, pero sobre todo es una de las personas de referencia que tengo yo para todo el tema de la inteligencia artificial. Así que vamos a hablar con él de este temazo. Àlex, gracias por estar aquí y bienvenido a mi casa, a mi estudio, que ya es tuyo también. Muchísimas gracias. Tengo muchísimas ganas de hablar de este gran tema, como decías, que hay mucho que decir. Hay mucho que decir. Además, el tema de la inteligencia artificial lo veníamos hablando, ¿no? Es un tema tan extenso como complejo y realmente yo no sabía un poco cómo ponerle esas puertas al campo, si es que se puede, o limitarlo para poder hablar de ello. Así que lo vamos a intentar, lo prometo, vamos a intentar tocar un poco todos los palos, o por lo menos los que consideramos de momento más interesantes. Si vemos que la charla se alarga mucho, pues oye, quizá hagamos otras cositas, pero la primera pregunta, ya entramos al turrón para que no se nos vaya el tiempo. Es muy sencilla, entre comillas. ¿Qué es, Àlex, la inteligencia artificial y qué no es inteligencia artificial? Bueno, es lo que te comentaba viniendo para aquí. Al final se habla mucho de inteligencia artificial últimamente. No todo lo que se dice que es inteligencia artificial esto es como lo de no es oro todo lo que reluce, ¿no? Pero bueno, si empezamos un poco a acotar lo que es la IA o la inteligencia artificial, yo te diría primero que es una rama de la informática o de la ciencia computacional, y luego partiendo un poco de ahí, pues ya uno puede ir identificando qué es o a qué se le puede llamar IA, ¿no? La IA al final, de forma muy resumida y muy genérica, es un sistema o modelo algorítmico basado en algoritmos, orientado por propósitos, y esto es importante, luego veremos por qué, que tiene en base a un entrenamiento previo, con datos, sobre todo con datos, y esto es muy importante también. Es un sistema algorítmico orientado a propósitos que quiere resolver o que está destinado a resolver un objetivo. ¿Cómo lo hace? Con datos, con entrenamiento, y este objetivo lo intenta resolver de la forma más óptima y eficaz posible. Como ves, es una definición muy genérica, que lo bueno de esta definición es que abarca prácticamente todo lo que podemos llamar IA hoy en día. Pero bueno, sería un poco esto. Sería esto. ¿Y por qué confundimos muchas veces algo que no es IA, pero lo llamamos inteligencia artificial también? Bueno, aquí hay un poco de marketing ahora, porque está de moda, como hace un año el metaverso estaba por todos lados, o hace 2, ahora es la IA. Claro, ya, que luego veremos también por qué, y por qué igual la IA no va a desaparecer de forma tan rápida. Por un lado, por marketing, y por otro, porque bueno, se confunde automatización con IA. No todo lo que tenga igual eso, automatización es IA. Sí que hay una parte pues de aprendizaje automático. Luego veremos que irán saliendo un glosario de palabras así muy técnicas y muy chulas. Pero es eso, yo creo que es principalmente por una cuestión de marketing, porque ahora suena bien ponerle IA a tus productos para venderlos más, vaya. Pero no es IA todo lo que reluce. No, ni mucho menos, que va. Bueno, se habla mucho de IA. IA por aquí, IA que es inteligencia artificial, IA por aquí, IA por allá. Pero realmente esto lleva ya muchos años, solo que en el 2022 y 2023 especialmente ha habido como un boom. ¿A qué se ha debido esta explosión así de repente, entre comillas? Sí, es lo que tú dices. O sea, al final la IA, fíjate, que hay ya primeras ideas, primeras nociones. En la Edad Media, Ramón Llull ya planteó una máquina que pudiera pensar, y luego en la Revolución Industrial ya había esta noción de máquinas automáticas
Podemos incluso encontrar en el telar que funciona con tarjetas perforadas, hay un símil muy claro con los primeros ordenadores y Alan Turing, Ada Lovelace, ¿no? O sea, es una disciplina con mucho recorrido. ¿Qué ha pasado para que de repente todo el mundo se vuelva loco con la IA? Bueno, una confluencia de factores que nunca se habían dado, que nos ha situado en un punto, es un triple 3 en raya, un eclipse solar y lunar a la vez, es una locura. Nunca había pasado esto, pero cuando uno revisa, sobre todo el siglo XXI, ¿no? Desde las redes sociales, luego vemos que poco a poco se han ido alineando las cosas para que nosotros tengamos estos condicionantes, otros factores. ¿Cuáles de ellos? Por ejemplo, las redes sociales. ¿Por qué? Porque la IA necesita muchísimos datos. Y lo que ha proporcionado las redes sociales son muchos datos, de todo. Post, fotos, vídeos. Esto lo que ha propiciado es que tengamos una gran base de datos para alimentar estos modelos. También la pandemia fue un gran dinamizador de esto, porque estableció dinámicas de trabajo en remoto que ha permitido, pues, comunidades enteras deslocalizadas que trabajan de forma asíncrona también. Entonces, el talento ya no está o no debe estar solo centrado en un territorio, ¿no? Que está disperso y entonces la mejoría es mucho más rápida. Otras también, es lo que te digo, esto ha sido multifactorial. Otros factores han sido, por ejemplo, también evolución a nivel computación, que ahora tenemos ordenadores más potentes, más baratos de computar, es decir, lo que antes costaba muchísimo a nivel máquina y a nivel electricidad y demás se ha ido optimizando, que eso también es importante a la hora de entrenar modelos. Y por otro lado también se han ido inventando o descubriendo arquitecturas de redes neuronales, que no entraremos aquí porque es un Cristo, pero arquitecturas de redes neuronales que permiten una mejor y mayor ventana de contexto, que esto sí que se puede explicar. Una ventana de contexto es todo lo que usa un sistema de IA para proporcionarte una respuesta. Una ventana de contexto, pues grande, vaya. Y es eso, han sido factores que seguramente me esté dejando también algunos, pero han sido estos factores que sumados han ido propiciando esto también, pues la cultura del open source y el código libre, que sobre todo en IA, pues ha permitido que al publicar y liberar modelos y códigos, se permite que la gente innove y desarrolle ese mismo código en distintas partes, ¿no? Entonces ha habido también una gran confluencia de dinero, de inversión económica, tecnológica y de capital humano que no tenían otras tecnologías como el metaverso, ¿no? O el cripto, que ha sido mucho más gaseoso, todo eso. Aquí sí que hay gente poniendo pasta detrás. Entonces, cuando hay dinero y hay gente y hay talento, pues puedes ver, ¿no? Que esa tecnología y puedes ver cómo desde puntos distintos del globo se puede ir innovando y se construyen por lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y bueno, realmente me estás contando esto, ¿no? El metaverso como algo más gaseoso, Sí. que quizá no tenía esa estructura por detrás, ese empuje, ese apoyo económico, porque para la IA sí, para el metaverso no. Bueno, porque cuando se empezó a trabajar sobre el metaverso, aparte que había una limitación tecnológica muy grande, porque las gafas de realidad virtual, pues al final computan lo que computan y tienen el potencial que tienen de momento, entonces tampoco estaba clara la utilidad práctica de eso. La gente no veía el metaverso como algo que le fuera a cambiar la vida diaria. Claro. La IA sí. O sea, la IA te encuentras gente que en los colegios ya está trabajando con ella para hacer trabajos, para lo que sea. Y como que la ventana de posibilidades que te abre es muchísimo mayor. Y desde el día 1 ya se estaba usando en cosas cotidianas. Entonces, la gente ya percibe también un impacto real de eso a día de hoy. Entonces, de nuevo, cuando hay una inversión fuerte, aparte que la tecnología del metaverso y el cripto ha estado ligado mucho más a la especulación y menos al desarrollo académico y tecnológico. Entonces, eso es lo que explica igual este cambio. O sea, que al final es por ser útil. Y luego hablabas también de esa ventana de uso de la IA. A mí se me plantea una pregunta. ¿Acabamos de abrir esa ventana o la hemos abierto ya hace rato? Quiero decir, estamos al inicio, en esa fase inicial de la inteligencia artificial, porque claro, en estos 2 últimos años especialmente los avances han sido brutales por todo lo que dices, ¿no? Por eso esa serie de factores, pero no sé si estamos ya, pues bueno, terminando de descubrirlo todo o queda muchísimo. O sea, ¿en qué punto estamos? Bueno, es complicado de saber porque yo pienso, y luego en retrospectiva lo veremos, que el 2022 y el 2023 han sido años donde hemos diseñado un tablero que no sabíamos en el que podíamos jugar y ahora tenemos que ver hasta dónde nos da ese tablero, ¿no? Como decías, y
la IA se lleva trabajando desde hace un montón de tiempo, pero pensábamos o teníamos entendido a nivel general que las reglas del juego eran unas. Entonces nos hemos dado cuenta que no, que hay otras, o que podemos jugar a un nivel que no estamos todavía pensados para jugar. Entonces, a partir de aquí veremos cómo se perfecciona mucho. Sobre todo, yo pienso que estamos en una etapa muy embrionaria. Al final se habla del cine generado por IA. Son bastante cutres todavía las películas. Entonces, en ese punto estamos de que ahora se tiene que optimizar todo, mejorar, sobre todo eficiencia también en cuanto a costes de entrenamiento, porque algo de lo que no se suele hablar es del coste energético y de agua que tiene entrenar un modelo de IA, que es brutal. Oye, Alex, esto no lo tenía yo pensado y de hecho ni siquiera me lo había planteado. Esto que acabas de decir, claro, como no lo vemos, como es algo, digamos, que está ahí, Sí. pero no, no Sí, como sí. el meme este de está ahí, pero no sé cómo, nunca me había llegado a plantear los costes, digamos, medioambientales, ese coste energético de agua que dices de la IA. Sí. O sea, eso realmente, ¿cómo es eso? No Claro, sé si tú nos lo piensa- puedes explicar. Sí, y al final es un tema que lo que va a limitar, yo pienso, y esto es una apuesta, el desarrollo de la IA no va a ser tanto nuestra capacidad computacional, sino nuestra capacidad energética. ¿Cuánto nos vamos a poder cargar el planeta para seguir entrenando? Más. Claro, más aún, es eso. Y bueno, al final tú piensas que, como decía al principio, los modelos requieren de un entrenamiento previo y de bases de datos muy grandes, gigantescas, de millones de datos. Sobre todo, por ejemplo, ChatGPT está entrenado con prácticamente la totalidad de libros que se han producido a lo largo de la historia. Eso es muchísimo. O en imágenes, estamos hablando de bancos de imágenes de millones de millones. Entonces, cuando tú trabajas con tanta cantidad de datos, la máquina necesita una capacidad de procesamiento y de computación muy elevada. Y esto tiene un coste a nivel energético y a nivel de refrigeración. Entonces, ese consumo de agua que se hace para refrigerar estos sistemas es lo que afecta o afecta negativamente, claro, a la huella ambiental que tiene esto. Entonces, como solución a esto, lo que se está viendo ahora es el desarrollo de algoritmos verdes, que suena muy bonito y realmente es muy bonito, porque son formas de aprovechar sistemas que ya hay y mejorarlos a través de un entrenamiento que tiene un impacto mínimo. Donde hay universidades, por ejemplo, en los Países Bajos, ya trabajando en esto. Para tú, con un modelo grande, que ya está entrenado como GPT-4, que es el que alimenta a ChatGPT, con ese modelo de base, que ya hay un trabajo y un gasto que ya se ha hecho, poderlo aprovechar y reentrenarlo minimizando los costes. Que eso es algo muy interesante, porque de nuevo, el impacto que hay detrás de esto pues es elevado, claro. Es elevado, desde luego. Impacto medioambiental, como dices, que ya te digo, yo es que, o sea, obviamente lo explicas y digo, tiene toda la lógica, Claro. pero realmente no nos paramos a pensar en ese impacto como si, pues, por ejemplo, una fábrica o un automóvil que estás viendo, ¿no? Las emisiones que tal, igual te lo planteas porque lo ves de alguna manera, pero Claro. esto como, ya te digo. Claro, no se suele visibilizar, y también ya no solo en IA. O sea, al final, cuando nosotros estamos usando el móvil, postear una foto en Instagram consume energía y consume y genera huella de carbono, o subir una foto a la nube. La nube es lo más terrenal que tenemos, son servidores, lo que pasa es que no los tenemos nosotros. Pero todo eso consume y es algo también a tener en cuenta y que la gente se conciencie de ello, que todas nuestras acciones digitales tienen su huella en nuestro planeta. Sí, incluso ahora que estabas poniendo esos ejemplos, me acuerdo de una empresa, es que no sé si fue una empresa con la que yo contacté o algo, que llevaron a cabo, bueno, no, creo que fue una empresa de estas grandes, o sea, ahora mismo no recuerdo el nombre, por eso no me lo voy a inventar, pero que sí que fue muy notorio el año pasado, que dijo, no, todas nuestras firmas de correos van a ser planas, Claro. con nombre, apellidos, un teléfono y poco más, ni GIFs, ni imágenes, ni nada, porque todos los emails que mandamos a lo largo del año tienen un impacto en el planeta, y dije, ostras, nunca me lo había planteado, Claro, ¿no? claro. Es como algo tan automático y tal que no, realmente sí. no lo tenemos en cuenta. Hablamos del impacto de la IA y no puedo dejar de hablar de impacto de la IA sin una de las máximas preocupaciones que tenemos hoy en día y que llevamos teniendo sobre todo estos 2 últimos años, que es el tema de la pérdida de empleos. Por culpa o motivado por, vamos a decir, por el uso de la inteligencia artificial. De hecho, hace un par de días, lo tengo aquí apuntado, el Fondo Monetario Internacional admitió que, y cito textualmente, la inteligencia artificial destruirá o modificará el 60% del trabajo en Occidente, que es un porcentaje muy elevado, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿hasta qué punto esto va a ocurrir en un corto o medio plazo?
¿Y cuáles son los empleos que van a caer, entre comillas, primero? ¿Qué tipo de empleos? Sí, incluso el 60% ese, depende de qué consideramos corto plazo, incluso nos podemos estar quedando cortos. O sea, al final, y esto lo digo y mucha gente pues pensará que soy un tremendista, pero estamos ante el cambio de paradigma sociotecnológico más grande de la historia de la humanidad. Y esto es así. Por primera vez tenemos algo que no somos nosotros que es capaz de crear cultura. Que también aquí me pueden llover los haters diciendo que la IA no genera cultura. Luego podemos entrar en eso. Pero como toda revolución tecnológica, como lo tuvo la revolución industrial, obviamente hay transformación de trabajos y pérdida también de trabajos, obviamente, ¿no? Cuando se hablaba de automatización, y aquí también esto es algo que en teoría de la comunicación se llaman pánicos mediáticos, ¿no? Es la reacción que tiene la gente, sobre todo exacerbada y de forma negativa, a un cambio tecnológico, un cambio mediático. Luego fue cuando hubo la televisión, también en la revolución industrial los luditas, ¿no? Que rompían las máquinas para que no les quitaran el trabajo. Claro, y ahora está surgiendo todavía este pozo ludita, se está transformando. Y gente, claro, el tema también es que no hay que destruir. En esta revolución no hay que destruir, tú no puedes, no sabes lo que puedes destruir porque no tiene un ente físico, ¿no? Pero sí que es verdad que va a haber afectación de trabajos, sin duda, es así. Cuando uno hablaba de automatización por IA, lo que tenía en cuenta o lo que pensaba era sobre todo pues, los trabajos manuales, ¿no? De Charlie Chaplin ahí haciendo la cosilla en la fábrica. Pero uno no podía llegar a pensar que trabajos creativos, cuando la creatividad es algo inherentemente humano, se podía automatizar. Y ahora se está viendo que igual sí. ¿Por qué es esto negativo? Porque, bueno, hay una gran parte del sector, sobre todo creativo y audiovisual, que se va a ver afectado, sin duda. ¿Por qué es algo positivo? Porque yo pienso que deja parte o deja lugar a la excelencia humana, por así decirlo. Entonces, al automatizar sobre todo tareas más de proceso, más que no requieren tampoco tanta excelencia humana, ¿no? Nos deja a nosotros para lo excelente y valoriza aún más el criterio humano. Entonces, esto es importante porque te empodera a ti como creador, que de nuevo aquí habrá una gente que vea con miedo que se le pueda quitar el trabajo, pues sobre todo a fotógrafos que hacen fotografías para bancos de imágenes y demás. Obviamente habrá trabajos que se pierdan, seguro, y también habrá trabajos que se transformen, incluso unos nuevos que se creen. Porque al final, cuando uno está desarrollando una IA de subtitulado automático, necesitará al principio pues, un traductor que verifique que esa traducción se hace de forma correcta, ¿no? O ese subtitulado. Bueno, es un miedo lógico. Yo lo que diría a la gente es que se enfrentaran a esto de forma crítica, optimista, pero crítica. O sea, yo creo que las posiciones apocalípticas no nos llevan a ningún lado, porque es algo inevitable. O sea, es una tecnología, y más ahora que se ha liberado código de un montón de IAs, que es inevitable que esté. Y es inevitable que vivamos con ella. Entonces, lo interesante es convivir y aprender a integrar esto en el trabajo. Se dice bastante, sobre todo en trabajos creativos, que la IA no te quitará el trabajo, pero sí que se lo quitará a la gente que no la sepa usar. O sea, un creativo que no sepa usar IA a día de hoy, pues está perdiendo el tiempo, sinceramente, ¿no? Porque es una herramienta que te permite expandir tus niveles de creatividad brutales. ¿Por qué, por ejemplo, no se está automatizando trabajos manuales como conducción de coches y demás? ¿Y por qué el boom ha ido a lo generativo, a la creatividad y además? Porque cuando uno piensa el coste-beneficio de una IA de conducción es elevadísimo. Uno no se la puede jugar a tener una IA que conduzca y lo haga regulín. Aquí tiene que ser perfecta. Cuando uno genera una imagen y sale regulín, no matas a nadie. Eso es lo bueno. Por eso la innovación ha ido tan rápida en este campo, ¿no? O el texto. Cuando yo genero un ensayo para colárselo a mi profe de primaria, no estoy matando a nadie. O sea, como mucho me van a poner un 0 porque me han pillado. Pero no hay ese peligro, ¿no? Por eso la innovación ha ido tan rápida en ese sentido. Y la automatización de esos trabajos, pues más peligrosos, igual sí que tardará un poco más, pero pienso yo que también va a ser algo inevitable, vaya. Va a ser algo inevitable y yo obviamente estoy de acuerdo en que al final siempre somos reacios a los cambios. O sea, quiero decir, cuando algo funciona, ¿no? Mejor o peor, pero cuando algo funciona, uno está acostumbrado, entonces dice, pues si funciona, ¿para qué cambiarlo? ¿No? Claro. Entonces, ya cuando te meten un cambio es como, de primeras dices que no, luego ya igual vas viendo que te facilita las cosas, etcétera, ¿no? Entonces, sí que es cierto que por una parte está el adaptarse o morir, Claro. ¿no? Pero por otro lado,
claro, dices, habrá trabajos que se destruyan, otros que se transformen, otros que, oye, incluso mejores, ¿no? Tus habilidades pues, en ese proceso creativo. Antes lo hablábamos, pues yo con el podcast, que ahora mismo soy el Juan Palomo de este podcast, pues oye, si tengo una IA que me pueda hacer los clips de los reels más sencillo, pues mira, ese trabajo que me quito y que me puedo dedicar a hacer otra cosa, ¿no? Pero aquí me surge una duda, esto es una duda casi no se debe decir de carácter personal, porque entre otras cosas soy locutora. Entonces, claro, el sector de la locución es uno de los, no sé si te voy a decir principales damnificados, pero sí que desde luego están alzando mucho la voz, valga la redundancia, porque, y sí que es cierto que me quito esta broma, pero me pongo seria, porque se está utilizando una voz para que tú has prestado que tú has trabajado en un anuncio, cogen tu voz y te la ponen en otra cosa. Claro. Y un ejemplo de hace no mucho, de unos meses, el hombre que hizo el audiolibro de Harry Potter, él hizo el audiolibro de Harry Potter y claro, luego cogieron su voz y todas esas palabras y tal, y de repente dice, no, es que he oído mi voz en un documental que por supuesto yo no he hecho, no he cobrado y que no he autorizado a utilizar mi voz. Entonces, ahí entramos en un punto en el que no solamente estás perdiendo trabajo, sino que además está utilizando algo tan propio tuyo como es la voz sin tu consentimiento. Y claro, digo, esto a nivel legal, o sea, ¿cómo queda todo esto? Claro. ¿No? Porque es algo todo tan reciente, entre comillas, que no sé en qué punto estamos a nivel legal y si de alguna manera esto se puede perseguir y limitar. Sí, al final, bueno, ejemplos como el que decías, también yo recuerdo hace nada que salió un usuario que le simuló la voz a Bad Bunny y sacó una canción que se pegó un montón y al final el cantante la denunció y se retiró, ¿no? Bueno, es que es algo delicado porque estamos tratando con eso, con un asset, por así decirlo, muy personal y muy, muy intrínseco a nosotros, que pensábamos que pues eso se conservaría muy rápido. El tema es que ahora con 20 segundos de audio puedes replicar una voz ya directamente. Claro, eso te pone en un punto peliagudo, como dices, sí, y al final lo que interesa aquí es, por un lado, que la regulación vaya en esa dirección, a proteger un poco o a salvaguardar según qué industrias, porque es importante, yo pienso, que siga habiendo pues, talento de locución humano, por así decirlo. También aquí, fíjate, cuando se hizo la huelga de actores en Estados Unidos, que hubo una de las principales reivindicaciones era evitar el uso de la IA para copiar caras o simular personajes, o sea, simular personas con IA para introducirlas sin cobrar y demás. Esos mismos actores que se ponían en pie de guerra para evitar que se les usara su imagen, firmaron un acuerdo para que se pudiera usar su voz simulada en videojuegos. O sea, al final lo que yo pienso que hay que tener aquí es un frente común, por así decirlo, unido. Claro, exacto. Y que el sector audiovisual pues se posicione y exija ciertas regulaciones. Porque sí que es verdad que la regulación siempre acaba yendo más lenta que el desarrollo. Porque, bueno, la regulación tiene que pasar por ciertos cánones que la innovación tecnológica, por así decirlo, no. También en Europa, por ejemplo, se han ido haciendo avances en cuanto a regulación. Salió hace un breve periodo de tiempo, salió el AI Act, que se dice que es como una regulación a nivel general sobre la IA, pero que probablemente ya esté obsoleta. Se aprobó hace nada y ya está obsoleta. Entonces, lo que hay que hacer aquí es también imponer unas buenas prácticas en ese sentido. Porque me parece bastante curioso que nosotros desde Europa pidamos y establezcamos una regulación internacional, pero que nuestro tejido empresarial no sea sólido en ese sentido, en cuanto a IA me refiero. ¿Por qué? Porque tú, o sea, ¿con qué legitimidad estás pidiendo una regulación de algo que tú no estás produciendo? Entonces, se te cae bastante la credibilidad en ese sentido. Entonces, yo pienso que la regulación tiene que ir en cuanto a imponer o establecer un tejido sólido que permita a empresas aquí en Europa, por ejemplo, que esas empresas están reguladas y tienen conciencia de las buenas prácticas que utilizar, ¿no? Porque luego, claro, en Estados Unidos, si ellos tienen todo el monopolio tecnológico, no van a obedecerte a nivel regulación. Y luego, por otro, es ese frente unido, ¿no? O esa conciencia sobre los riesgos, los límites y las barreras que hay que ponerle a esto. Aquí también se debería proteger pues, la voz como un asset imprescindible para los actores de doblaje en este caso, ¿no? Pero ¿y tú de verdad crees
que se puede llegar a regular de verdad y tenerlo controlado? O sea, porque yo hablo ya como Coral Aja locutora, que de repente, yo que tengo un montón de cosas subidas a las redes o incluso en este podcast, me puedes coger todo lo que estoy hablando y de repente escuchar mi voz en un anuncio, en un documental o lo que sea. O sea, yo tengo manera a mí me pasa eso y tengo manera como de denunciarlo en algún sitio o de... ¿Sabes? O sea, ¿realmente tú crees que se va a poder... algo que además dices, sale una ley y ya a los 2 días está obsoleta, como quien dice, ¿eso realmente es factible? Claro, aquí al final lo que hace falta es, por un lado, sí, tú al principio puedes denunciar porque se está usando una propiedad que es tuya, porque lo mismo que denuncia Bad Bunny lo puedes denunciar tú al final. Y por otro, lo que sería interesante serían hacer trazados de, pues en este caso, de la voz, ¿no? Que tú puedas trazar dónde se está usando tu voz y verificarla mediante, pues, aquí sí que entraría, por ejemplo, el blockchain, ¿no? Que es una tecnología interesante para este tipo de cosas. No para vender criptomonedas, sino también para este tipo, para verificar según qué activos digitales. Entonces, aquí, claro, la transformación tiene que ser completa y total. En el paso en el que estamos, que como digo, la innovación corre más que la regulación, bueno, estamos en un punto complicado. Entonces, se tiene que asentar un poco toda esta tecnología y cuando el polvo se asiente, pues veremos qué nos queda también, ¿no? Claro, porque luego, pues, el uso que se le puede dar a esto es muy diverso y es muy polivalente. Entonces, eso, es ver de qué forma afecta realmente, tener ese frente unido o esa noción clara de cómo te va a afectar a ti como trabajador y luego, pues, pedir esa regulación e intentar establecerla, claro. Pero bueno, desde luego que estamos en una etapa en ese sentido un poco... En el salvaje oeste estamos. Sí, básicamente estamos en el salvaje oeste. Pues no se puede definir mejor, claro, ¿no? Un poco a la espera de que después de que hayan pasado los caballos y, como tú dices, baje el polvo, a ver qué queda de todo, ¿no? Claro. Bueno, otra de las cosas que... A ver, estamos hablando de, digamos, cosas negativas de la IA, pero luego si quieres hablaremos también de, que bueno, tú ya las has comentado, ¿no? Como facilitar esa excelencia de la capacidad humana y demás. Otra de las cosas que preocupan de la IA es el tema de las noticias y las imágenes falsas. ¿Por qué? Yo que soy periodista, yo veía que ya antes de que todo esto estallara, de vez en cuando nos metían alguna noticia falsa, las fake news que todos conocemos. Y digo, y ahora es todavía más fácil porque además no solamente se manipula lo que es la noticia, sino también las imágenes. De hecho, hemos visto todos imágenes de políticos de partidos contrarios dándose la mano o incluso dándose un beso, ¿no? Son imágenes que evidentemente están manipuladas. De hecho, en la portada del Mundo salió una imagen de Yolanda Díaz y Pablo Iglesias y ponía, esta imagen está hecha con IA, ¿no? O sea, lo ponía, pero quiero decir que si la pones, o sea, te lo puedes creer porque está tan bien hecho que está ahí, ¿no? Entonces, claro, yo en este sentido digo, vale, o sea, a mí todo esto me da un poco de mal rollo, sinceramente, porque te pueden coger tu cara mismamente y tu voz, ¿no? Claro. Y ponerte en un discurso que tú no estás diciendo. O sea, porque te cogen tu tono de voz, le meten un discurso que tú no estás diciendo, tu cara, al igual que falsifican estas imágenes en las noticias. Entonces, con todo este entramado que te cuento, que a mí me da muy mal rollo, yo te pregunto a ti, ¿tenemos que tener miedo real a la IA? Claro, es un tema también peliagudo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que comentabas de la portada del Mundo de Yolanda Díaz, que justo vengo de escribir un capítulo sobre ello. Si te fijas en esa portada, si bien está especificado que está generado con IA, en la composición de la portada se divide en 3 columnas y en el titular que sale a la izquierda, que parece que acompaña esa foto, precisamente destacan los riesgos de pactar con Yolanda Díaz. Que claro, luego debajo, en la columna que le pertoca a esa imagen, sí que está puesta los retos de la inteligencia artificial. Pero al usuario normal, por orden de lectura, lo primero que lees es ese titular y luego ve la foto. Entonces, ahí sí que hay una intención manipuladora detrás. Y es evidente y es clara. Entonces, me parece también interesante y curioso que nosotros pidamos regulación y normas a la IA, pero no pidamos a los periodistas que sean honestos. Que al final es algo importantísimo y hay una mala praxis en el periodismo terrible. No quiero aquí a cargar contra mis compañeros periodistas, pero la gente convendrá conmigo que se está extendiendo una forma de hacer periodismo bastante perjudicial y negativa. El clickbait, lo de las noticias falsas. Esto todo se hace desde hace tiempo ya y sin IA. Entonces, claro, sí, y es interesante pedir regulación y pedir normas y pedir acotamiento al uso de la IA en el periodismo, por ejemplo. Pero yo creo que primero también tiene que pasar por pedir que se respeten los códigos deontológicos del periodismo. Porque habrá otra tecnología que no sea la IA, entonces
si no se establecen unas buenas prácticas, si no se siguen, da igual la tecnología que venga, que se seguirá manipulando en ese sentido, ¿no? En cuanto a lo de los deepfakes y falsear la cara y demás, esto sí es un tema serio. Al final estamos en un paradigma que se conoce como postfactual. El problema no es tanto que también que te pongan en situaciones falsas, sino que te ponen a ti como usuario en una posición de que todo puede ser falso. Entonces es muy complicado obtener información veraz. Aquí también pues aparece el fact-checking, ¿no? Que está recibiendo mucha atención últimamente, que es la verificación de datos, que también se puede hacer con IA. Y al final es combatir el fuego con fuego, ¿no? Pero yo pienso que no creo que debería solo usarse, pues esto, fuego con fuego, ¿no? IA contra la IA, verificación de IA con herramientas potenciadas por IA. No creo que sea solo el camino. ¿El camino cuál es? Yo pienso que la educación es algo mucho más elegante y mucho más humano. Al final, si tú conciencias y eres capaz de educar de forma honesta y transversal, ¿no? A los chavales que van a usar estas herramientas, porque al final son los que van a mapear un poco el panorama en el que nos vamos a mover en el futuro, sobre todo también a periodistas, pues yo creo que estaremos en una situación mucho más humana y mucho más sensata, ¿no? Y también, por otro lado, exigir rendición de cuentas a los medios. O sea, al final es un área en la que hay que trabajar un montón, que los medios rindan cuentas por lo que publican. O sea, porque si estamos en esta libertad total de publicar noticias falsas, de nuevo, la IA es el menor de nuestros problemas, porque al final estamos en una industria que ya lleva tiempo usando estas malas prácticas, que se va a valer de la IA, pero como se vale de otras tecnologías también, ¿no? Pero bueno, es una situación a la que hay que tener también cierto respeto. Como te decía, yo pienso que el miedo como tal no nos lleva a ningún lado, porque de nuevo es una tecnología con la que vamos a tener que convivir y aprender a convivir, ¿no? Entonces, yo lo que le diría a la gente es que mirara esto con optimismo crítico, ¿no? Al final, esto abre muchas posibilidades, pero también plantea retos. Pues abordémoslos, ¿no? Y tratémoslos, como decía, desde la educación, por ejemplo, ¿no? Que es un punto bastante más sensato y más elegante, ¿no? Que requiere más esfuerzo, por otro lado, también Claro, es verdad, claro. porque al final te estaba escuchando hablar y yo más o menos lo tenía claro, ¿no? La tecnología en sí no es ni buena ni mala. Al final es neutra, por así decirlo, y es dependiendo de las manos en las que caiga y del uso que se le dé. Que también podemos hablar de esto, ¿eh? No es totalmente neutra este tipo de tecnología. O sea, podemos abordar eso. ¿Por qué no es? Vamos Claro, a abordarlo ahora. un cuchillo, por ejemplo, sí es neutro. Porque no hay el hecho de nosotros, la idea que tenemos nosotros como herramienta, ¿no? Como tecnología, pues un cuchillo, el cuchillo de por sí no hace nada. Pero en temas tan complejos como la IA, donde entra entrenamiento y entra código y entra programación, sí que es verdad que hay que tener en cuenta que esa tecnología, por ejemplo, a nivel político, no es neutral. Claro, exacto. Porque, por ejemplo, ChatGPT se le pasan test de ideología política que están pensados para humanos, que aquí también cometemos un error nosotros al pasárselo a una inteligencia artificial, ¿no? Pero sí que demuestra cierta orientación política. ¿Por qué? Porque al final los algoritmos los programan personas con sus sesgos y sus temas. Entonces, ya hay, y sobre todo en temas de visión artificial, en temas pues de eso, de reconocimiento de caras, hay IAs que discriminan. Hay IAs que no reconocen de la misma forma a personas negras que personas blancas. ¿Por qué? Porque probablemente en la programación, en el diseño de esa IA, no había ninguna persona negra. Entonces, esto es como intentar programar un modelo para una realidad solo concreta, claro. Entonces, si no están todas las realidades presentes en el diseño, es muy complicado que esa IA sea capaz de abarcar. Le estamos pidiendo a la IA algo que nosotros no estamos haciendo, claro, en ese sentido, ¿no? O, por ejemplo, también en clasificación de currículums, también hay aquí un largo trabajo a hacer, o en automatización de tareas como esta, ¿no? Porque, por ejemplo, y en la Universidad Pompeu Fabra en concreto, se está haciendo un trabajo para mejorar y volver más humanos los algoritmos que reconocen currículums. ¿Por qué? Porque al final también hay que aplicar un poco el sentido común. En este caso se hablaba de currículums de ingeniería. Y claro, se alimentaba la base de datos con los últimos 20, 25 años de currículums de ingeniería que pasaban el corte, por así decirlo, ¿no? De los puestos. Y por desgracia, hace 25 años, o por suerte, hace 25 años no teníamos el panorama que tenemos ahora. Hace 25 años la presencia de mujeres en la ingeniería era bastante más reducida que ahora. Claro, si tú alimentas una inteligencia artificial con datos de hace 25 años, de los últimos 25 años, lo que te intentará o lo que aprenderá será que a partir de ahora, pues intentará replicar lo que se estaba haciendo en esos 25 años. Entonces, tendía a descartar
mujeres con la misma valor, o sea, con la misma Valía, ¿no? valía, correcto. Entonces, aquí es importante, de nuevo, alguien que piense un poco qué está pasando, ¿no? Y que sea consciente de que en el diseño también tiene que haber presencia diversa. Tú no le puedes pedir a una IA un resultado diverso si su entrenamiento no lo es. Es así de claro y de importante. Y en esto pasa lo mismo, claro. Bueno, entonces hablábamos que realmente no es neutra como tal, Claro. pero sí que es verdad que tú tienes una tecnología que está ahí, unas herramientas, y que depende de ti, es como lo del cuchillo. Claro, es una claro. herramienta y depende de ti para que lo uses, y para cortar patatas o para pinchar a alguien, ¿no? Claro. Entonces con la IA veo que pasa un poco también, pues lo mismo al final. Me surge también la duda de la manera en la que, claro, con todo lo que somos capaces de hacer con la IA, o lo que la IA es capaz de hacer por nosotros, no sé cómo decirlo, no sé hasta qué punto, y esto que te decía, no, a mí me da terror, pues que cojan mi cara y mi voz y le pongan un discurso que yo no he dicho, un discurso, no sé, homófobo o lo que fuera, ¿no? Claro. ¿Ha cambiado la manera, debido a todo esto, la manera en la que nos relacionamos con las otras tecnologías? O sea, por ejemplo, tú has dicho, tenemos que tener un optimismo crítico, ¿no? Entonces, no sé si con este tema de la inteligencia artificial y de todos esos posibles, bueno, bulos o fakes que nos pueden colar en el día a día, no sé si la gente ha cambiado su manera de relacionarse con la tecnología en general, como diciendo, bueno, estoy leyendo esto, pero a ver si es verdad o no, o ya como que dudamos un poco de todo. O sea, no sé si hay diferencias entre cómo nos relacionamos con la inteligencia artificial y cómo nos relacionamos, pues como tú me decías, ¿no? Con Internet Explorer, por Claro, ejemplo. exacto. Sí, aquí el tema es lo que te digo. El panorama de las fake news, que de nuevo, no es solo tema de IA. Esto es una de las cosas que la gente le atribuye solo a la IA y no. No, venía de antes, Claro, vamos. exacto. Sí. Entonces, y la manipulación mediática es más antigua que el chocolate, al final, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ¿no? En el tema de la relación con la tecnología, yo creo que es importante e interesante que la gente tenga esa mirada crítica a los contenidos que ven en Twitter, por ejemplo, que hay gente que solo ve noticias por Twitter. Bueno, es interesante también la facilidad con la que ahora se pueden contrastar este tipo de cosas, porque tenemos en nuestro haber una tecnología que nos permite conectar con varias fuentes a la vez, corroborar, vale, esto es verdad o esto es mentira. Sí que es verdad que también cuando sale una noticia falsa o lo que sea, cuando luego se corrige, la corrección no tiene ni el alcance mediático, pero ni la mitad de lo que tuvo la noticia falsa en sí, ¿no? Que también hay que verificar aquí un poco cómo está funcionando de nuevo la industria periodística. Pero sí que es verdad que la relación que establecen los humanos con la IA es singularmente distinta, por así decirlo, a la que se establece con otro tipo de tecnologías. Y te diré por qué. Al final, esto es algo que también viene de largo por un poco, que aquí luego hablaremos también si quieres, de la concepción que se ha ido haciendo del imaginario colectivo que se tiene sobre la IA, que al final se le atribuyen cosas que no son y demás. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi abuela, que le compramos un Rumba y ella le hablaba al Rumba. Una tecnología que no te va a escuchar, no te va a entender, simplemente se dedicaba a barrerla casi, se enfadaba con el Rumba cuando no le barría bien o lo que sea, o cogía otra dirección. Y estoy seguro de que mi abuela es única en muchos sentidos, pero en ese yo creo que no. Y ese ejemplo seguro que se repetiría por ahí. Entonces, cuando estamos hablando de robots, sobre todo con esta larga tradición que ha habido de ciencia ficción robótica, ¿no? Y robots y entes no humanos, artificiales, aquí entra un poco, nos movemos en terrenos pantanosos, ¿no? Y sí que hay estudios, por ejemplo, que demuestran que la relación de los humanos con las IAs es prácticamente análoga a la relación interpersonal, ¿no? Por lo mismo, porque al final estamos, por ejemplo, Alexa tiene nombre, tiene voz, y sí que es verdad que sus respuestas no llegan a ser la leche, o sea, no te responde como un humano, pero el hecho de que tenga voz y que tenga ese nombre, ¿no? Le empieza a antropomorfizar, que se dice, ¿no? Entonces, eso contribuye a que la gente empiece a relacionarse a la IA, o sea, con la IA de forma un poco más humana, ¿no? Entonces, estamos en ese paradigma que cambia un poco la relación. Por ejemplo, cuando yo uso el Excel, en ningún momento interpreto que el Excel está ahí vivo ni nada. O sea, al final yo le ejecuto las cosas que quiero y él me las hace, punto. Porque eso es una tecnología que simplemente media entre yo y lo que quiero hacer. La IA está en un punto que media, pero también comunica y se comporta como un comunicador a veces, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT está basado en texto y en chat, en conversación. Entonces, el hecho de que esté basado en conversación ya me pone en un punto de que, bueno, yo interactúo de forma distinta. Y estoy seguro que también la gente que prueba ahora ChatGPT con voz interactúa de forma distinta. Porque nos sale solo. O sea, al final es
Es algo como cuando nosotros acariciamos a un perro o le hablamos sin que nos entienda, que nos entienden pero no de la forma que queremos, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, porque estamos en un punto de que hay un ente que no sabemos cómo denominarle, que no tiene conciencia porque no la tiene, pero nosotros nos relacionamos como si la tuviera. Y al final hay gente que, bueno, que le da igual que no tenga conciencia, pero como el que le pedía por favor a Google que le buscara cosas, ¿no? O le daba las gracias, pues esto es lo mismo, ¿no? Pero la calidad de las respuestas sí que simula esa agencia, ¿no? Que podemos dotarle a la IA, que al final pues puede ser que no la tenga, claro, no la tiene. Hablabas en toda esta respuesta, ¿no? Hablabas de una cosa muy importante y también muy interesante, que es el tema del imaginario colectivo, o cómo hemos ido viendo esa evolución y a esa IA a lo largo de nuestra vida, y sobre todo marcado por el tema de la industria cinematográfica, claro, la ciencia ficción y todo esto, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿cómo ha afectado la ficción y la narrativa a nuestra visión de la IA, y cómo de lejos o de cerca está de lo que realmente es? Desde luego que todo lo que se ha cogido de manera tan, pues lo que tú dices, ¿no? Al pie de la letra, tal cual, pues digamos que no tiene sentido. También creo que tenemos que aquí ser un poco conscientes de que, bueno, estás viendo algo que es ciencia ficción, lo que pasa que siempre te queda la cosa de, bueno, esto es un poco... A veces lo veo como los Simpsons, ¿sabes? Sí. Que tú ves capítulos de hace no sé cuántísimos años y de repente dices, ojo, es que esto luego ha pasado. Sí. Entonces no sabes hasta qué punto decir, vale, es una flipada esto o puede llegar a ocurrir, ¿no? Entonces ahí entra como un poco en juego eso también. Vamos a pasar a una parte que me gusta mucho y que es la primera vez que lo hago, que son las preguntas del público. Porque, bueno, para quien no lo sepa, en mis redes sociales, yo cuando estuve hablando contigo me dijiste, oye, ¿por qué no le preguntas a la gente a ver qué es lo que quiere saber, ¿no? Porque claro, a mí esta entrevista me costó un poco hacerla, sobre todo, uno, por mi desconocimiento, lo digo aquí, por mi desconocimiento de la inteligencia artificial, y porque digo, claro, ¿qué tocamos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que alguna de las preguntas que me hicieron por redes sociales, porque yo abrí una cajita de preguntas y dije, ¿qué quieres saber de la IA? Que voy a hablar con una persona que sabe muchísimo de esto, y algunas ya te las he hecho porque pues, eran preguntas comunes que compartíamos, pero te las voy a hacer, ¿vale? Así que las vamos a ir contestando. Algunas más o menos ya hemos hablado de ellas. Entonces, bueno, la primera es esta. ¿Hasta qué punto se puede limitar la inteligencia artificial para evitar que se use de manera inadecuada? Yo aquí hice una anotación que además lo he venido diciendo todo el rato. ¿Hasta qué punto se pueden poner puertas al campo? Pues bueno, claro. Yo, si tengo que basar en mi nulo conocimiento, diría muy complicado. Creo que lo hemos hablado antes, ¿no? Igual que perseguir ese marco legal. Es lo que te digo, y hemos hablado, y yo creo que se hace poco énfasis en esto, en la necesidad de que cuando un territorio en concreto pide regulación, también tenga solidez de tejido industrial. Y esto es algo que destacan no solo yo, sino miembros por ejemplo, del Barcelona Supercomputing Center, ¿no? Entonces, tú cuando pides, de nuevo, cuando pides regulación o pides que se cumplan ciertas cosas, tú tienes que también ofrecer algo a cambio, por así decirlo, ¿no? Y que tus propuestas sí que cumplan tus estándares, porque es la única forma de establecer un antecedente de, por ejemplo, uso de IAs éticas, en este caso, ¿no? ¿Es complicado limitarlo? Sí, es complicado. Por lo que hablábamos al principio, uno de los beneficios o de los factores que ha propiciado esto es la deslocalización del talento, ¿no? Y la conexión global para el desarrollo de estas tecnologías. Entonces, esto también es uno de sus puntos complicados, porque es muy complicado atar gente que está en todo el mundo y que trabaja en remoto y demás. Pero yo creo que no debemos dominarnos por el miedo, ¿no? Y afrontar esto como lo que es, una oportunidad en su mayoría, unos retos también, obviamente, ¿no? Pero que no deja de ser un campo en el que se pueden y se deben pedir regulaciones y se deben pedir limitaciones, claro que sí. Porque estamos ante una tecnología, de nuevo, un poco en el salvaje oeste, y hay que ir acotando un poco cómo se va a concretar el uso de estas tecnologías, sobre todo en los ámbitos específicos, ¿no? Y pues en el caso del audiovisual, en la creación, aquí sí hay que preservar un poco el derecho a la autoría de la gente y la propiedad intelectual de la gente, claro que sí. Entonces, bueno, ¿es complicado limitarlo? Sí, pero ya se han limitado otras tecnologías y se pueden y se deben seguir limitando la tecnología o regulándola, vaya. Claro, puede y se debe. De hecho, otra de las preguntas que nos planteaban es que claro, aquí esto también es un poco echar la imaginación. ¿Qué es lo peor que podría ocurrir o lo peor que se podría hacer si una IA cae en malas manos?
Es que claro. Sí, no, claro. Aquí Esto es volvemos muy un poco a complicado. alimentarnos de la ciencia ficción, de estos sistemas de inteligencia artificial que manejan el mundo, ¿no? Bueno, a día de hoy es lo que te digo. Sí que y esa pregunta está bien formulada porque lo peor que le puede pasar a la IA es lo que el que la usa quiere que pase, ¿no? Al final, lo que tú generas con IA dice más de ti que de la propia IA. O sea, tú puedes conseguir que ChatGPT te genere cosas fantásticas o terribles, ¿no? Bueno, de nuevo aquí yo resalto el papel de la educación. Lo peor que podría pasar, no te sabría decir, porque es lo que te digo, a nivel... Se tienen claros los riesgos, ¿eh? Parece que la industria está en un hype descontrolado, pero se tienen claros los riesgos. De nuevo, en tema de los coches y demás. No se aplica de forma general porque es peligroso. Y hasta que no se tenga la fiabilidad 100%, no se va a poner. También aquí hay un tema, por ejemplo, en cuanto a los coches, ¿no? Si yo pongo una IA de conducción automática, lo peligroso aquí, en cuanto entra este agente en el campo, ya no es la IA, sino el ser humano, porque el comportamiento del ser humano sí que es impredecible. Entonces, un sistema de conducción automática pienso que no tendría sentido si no, o sea, si todos los coches son automáticos. Si no, en el momento en el que hay un elemento humano, puedes trastocar todo el mapa, ¿no? Por así decirlo, pero en un sistema conectado, pienso que los riesgos se minimizan al mínimo. Lo peor que podría pasar, no lo sé. El tema es que todavía no se están aplicando en áreas sensiblemente peligrosas. Y la IA sí que nos está ayudando en áreas vitales. En la medicina, en la cirugía nos está ayudando un montón a mejorar la capacidad de los cirujanos de ver lo que no ven ellos a simple vista. Ver venas que van por debajo con sistemas de IA. Eso es fantástico, es increíble, porque minimiza el riesgo de liarla en una operación, ¿no? Lo peor que pueda pasar, bueno, en cuanto se empiecen a aplicar a áreas más sensibles, pues sí que podremos igual ver casos de uso más complicados. Pero sobre todo en tema de gestión de... Es que yo pienso, por ejemplo, que lo peor que puede pasar es que una IA siga recomendando currículums que hace 25 años. Eso es muy peligroso. Porque está repitiendo los errores del pasado, por así decirlo. Yo lo veo eso mucho más peligroso que no, pues eso, que te cree una pintura, ¿no? O algo así. Eso es verdaderamente peligroso porque se está usando sin criterio crítico. Entonces, lo peligroso va a ser eso, usarla sin criterio crítico, sin tener en cuenta lo que realmente quieres que genere y eso. Volvemos un poco otra vez al tema de, pues eso, de la educación y de que al final, bueno, pues va a hacer un poco lo que tú quieras. Claro. Pero desde luego yo creo que muchas veces cuando pensamos que es lo peor que podría pasar, todos nos imaginamos como algo tipo el efecto 2000, ¿sabes? O un Sí, apagón de todo, o un caos mundial de, no sé, difícilmente, ¿sabes? Yo difícilmente. creo que nos imaginamos esto, pero también un poco por tema películas, Sí, ciencia sí, sí, ficción y... difícilmente. Y al final la gente no es consciente de que a día de hoy grandes decisiones ya están siendo automatizadas antes de la IA. O sea, al final un algoritmo no es solo IA. O sea, un algoritmo de decisión también automatiza un montón de tareas y un montón de cosas completamente relevantes y que afectan al día a día. Y la gente no se está volviendo loca por ello. O sea, el mundo sigue girando, ¿no? Por ejemplo, también se han hecho experimentos en cuanto a IA de decisiones geopolíticas, para ver qué tal reacciona la IA en ciertos contextos, para ver qué decisiones tomar. Es interesante, o sea, es interesante explorar esto, porque también te ponen un punto a ti como humano de contraponer tus ideas, ¿no? O tu forma de actuar con la de la IA, ¿no? Y yo creo que eso abre un campo nuevo pues, para experimentar nuevas decisiones en contextos sociopolíticos. Eso es interesantísimo también, pero dudo que ningún gobierno las esté aplicando a día de hoy. Sería una locura. Y si lo hacen, no lo estarían diciendo, obviamente, claro. Pero no nos vamos a poner aquí en modo conspiranoicos. Por Dios, No, que me que chapan el podcast en suficiente la conspiración temporada ahí. 2. Suficiente conspiración ahí. Bueno, este tema que también nos han planteado, tú lo Ujú. has comentado un poco por encima antes, y es, ¿puede llegar a tener conciencia una inteligencia artificial, a sentir que es algo vivo? El gran tema, sí, sí, el gran tema. Bueno, ahora veremos por qué creo que no. O sea, aquí sí que hay un poco de debate también en cuanto a lo que puede llegar a ser o lo que debería llegar a ser, ¿no? La IA. Mucho moldeado por, de nuevo, por la ficción, por el imaginario colectivo que se viene arrastrando sobre la IA. Pienso que es complicado en un corto plazo, y un corto plazo igual son años, 2, 3, porque la IA tiene unos plazos loquísimos, o sea, pero loquísimos de días de innovación. Entonces pienso que en un corto plazo es complicado por la sencilla razón de que todo lo que se está desarrollando a día de hoy, y al final estamos hablando
No, o sea, no hay aquí un modelo principal de base que ha mejorado la imagen, el texto. O sea, estos son modelos distintos, pero las ramas en las que se está desarrollando no apuntan a eso. Entonces sería complicado, o lo veo yo complicado, en 2-3 años. Sí que es verdad que ahora salen ex trabajadores de OpenAI diciendo que ellos liberaron una IA con conciencia y la pagaron, ¿no? Lo mismo es, o hay que tener en cuenta, por ejemplo, que simular la conciencia no es tener conciencia. O sea, al final un actor puede impostar que está en una situación que realmente no está, y nos lo creemos todos, ¿no? La conciencia es algo complejo porque nosotros tampoco sabemos definirla. Y esto me viene un ejemplo a la cabeza, que cuando se habla de hay vida fuera de la Tierra y se hablan de los alienígenas, vida inteligente fuera de la Tierra. ¿Qué consideramos inteligente? Si nos encontramos un escarabajo por Marte, ¿eso sería vida inteligente? Igual sí. O un delfín en Mercurio, yo qué sé. Entonces, esto es lo mismo. Somos bastante malos para definir la conciencia y la inteligencia, ¿no? En sí. Igual la IA puede llegar a ser consciente, no de la forma en que nosotros creemos que sea o queremos que sea, claro. Pero de nuevo, yo creo que es complicado en el corto plazo por eso, porque la innovación no apunta o me costaría de ver que apuntara a eso. En un futuro largo, no te sabría decir, porque si algo te enseña esta industria es que no puedes dar nada por sentado, ¿no? Porque estás un poco ahí a expensas de todo esto. Sería complicado, claro. Te ponen en un punto también de qué puede llegar a pasar con eso. O sea, yo, por ejemplo, cuando al principio de la charla, del podcast, te decía que una IA está movida por propósitos, es precisamente por eso, porque cuando se diseña algo o se diseña este sistema, se diseña para acometer ciertas tareas. O sea, ChatGPT está pensado para acometer la tarea de responderte a ti. Es una herramienta probabilística, ni más ni menos. No piensa, no razona, es herramienta probabilística. Tú cuando le pides que te genere un texto sobre la revolución industrial, coge y lo más probabilístico va empezando, y lo más probabilístico que sea ese texto, o sea, lo más probable para él, lo que tenga sentido, es lo que te dará. Pero no piensa sobre la revolución, o no lo busca en internet. Eso tampoco funciona así. No busca en la Wikipedia que es la revolución industrial y te lo pega. Coge y lo más probable que sea la revolución industrial te lo da. Por eso a veces da errores en cuanto a matemáticas, ¿no? Que eso es algo que la gente se vuelve un poco loca. ¿Cómo puede ser un modelo tan complicado que dé error en 2 más 2? ¿Sabes? Porque la respuesta, cuando la respuesta es probable, es bueno a la hora de responder. Cuando la respuesta es exacta, le cuesta a veces. Eso es el tema. Entonces, a nivel de conciencia, me cuesta creer que en unos años lo tengamos. Cuando lo tengamos, pues veremos a ver a qué nos enfrentamos, claro. Pero yo no tendría miedo por eso, vaya. Bueno, pero de momento, digamos que los esfuerzos no están yendo en esa dirección por el momento. No, claro. Igual sí, en paralelo también se está investigando en esto, porque es un área que lleva interesando y preocupando a la gente de la IA. Por ejemplo, se habla del test de Turing, que realmente no sé si tiene validez a día de hoy. El hecho de que un humano conversando con una IA no sea capaz de distinguir que esa IA es IA y ya pase el test de Turing y ya está. No, es más complicado. La conciencia yo creo que es algo mucho más profundo y complejo que eso, ¿no? Y al final, el hecho de que, por ejemplo, un perro, a veces no se sabe si son conscientes de que ellos mismos existen. Claro, es un punto complicado de todo esto. Entonces, veremos a ver cómo se acaba configurando esto, pero en el medio plazo corto, complicado. Bueno, una pregunta que también nos hacían es ¿cómo afecta la inteligencia artificial a la seguridad de los datos privados a nivel legal? Claro, aquí también se abren, es un melón gigantesco también, que de hecho se puso mucho en boga cuando salieron los modelos de imagen, porque se dio cuenta la gente de que modelos como Midjourney o DALL-E 2, 3 están alimentados con imágenes con copyright. Claro, cuando yo le pedía una imagen de Pokémon, me sacaba un Pokémon perfecto, pero eso tiene un copyright, o Mario Bros, por ejemplo. Luego aquí hay pues 2 temas, o 3 temas. Uno es, por ejemplo, la opción que optó Adobe, que desarrolló Adobe Firefly, con imágenes que no tenían copyright. Entonces, el producto que generaba era libre de copyright porque no estaba basado en nada de copyright. También aquí hay un punto de que la gente no es consciente realmente de cuánto ha vendido sus datos. En ese sentido, porque... La firma de las cookies, se acepta todos los riesgos y tal y cual, que no leemos exacto. Nunca. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes de que desde 2006 que tenemos redes sociales. Por eso te decía que las redes sociales han sido el catalizador perfecto para las IAs, porque han proporcionado unos datos increíbles, y de todos lados y de todos los contextos. Entonces, no somos dueños de esos datos tampoco. Ese es un tema peliagudo también,
que cuando nosotros no pagamos por un servicio, estamos siendo nosotros el producto, vaya. Exacto. Claro, y eso se dice Estamos siendo mucho. el precio a pagar nosotros Exacto. mismos. Que nosotros podemos tuitear libremente, pues igual estamos perdiendo la propiedad intelectual de nuestros tweets. O de X, como se llame ahora, ¿no? O las fotos de Instagram, esto es lo mismo. Bueno, ¿tiene riesgos? Sí. También lo que nos obliga también es a replantear los modelos de propiedad intelectual, que en ciertos aspectos están un poco obsoletos, porque no se ajustan al panorama actual. Otra solución aquí sería, pues lo que decía, tecnología con tecnología. Los NFTs, la verificación por blockchain, es algo bastante interesante para esto, porque te permite de alguna forma generar una traza digital de activos, pues eso, intangibles, ¿no? Entonces, aplicado a caras random de osos, los NFTs no tienen ningún sentido, porque era un mero vehículo de especulación, pero a esto sí que puede tenerlo. O sea, yo pienso que el blockchain y el cripto puede llegar a tener sentido en una industria donde se necesite verificación, que para eso es lo que vale el blockchain, vaya, para verificar. Pero sí, sin duda nos plantea retos para el uso de datos. Pues ahí queda la cosa, la verdad es que me está pareciendo súper interesante la charla. Llegamos a la última pregunta del público y es que dice, ¿hasta qué punto... Esta es un poco distinta, es ¿hasta qué punto nos están vendiendo humo con la inteligencia artificial actualmente? Bueno, es interesante también plantearse esa pregunta, ¿eh? Porque al final, pues venimos sobre todo de la burbuja del metaverso, de la realidad virtual y de las criptomonedas, que esto era una nube gaseosa de tecnología que al final pocos proyectos se asentaron realmente. No creo, sinceramente, que se esté vendiendo humo. Y te diré por qué. De nuevo reafirmo, igual el titular este es demasiado tremendista, pero pienso que estamos en un momento singular de la historia. Nunca había pasado lo que está pasando ahora. Las redes de innovación tecnológica nunca se habían puesto de la forma en la que están ahora. Estamos en un triple eclipse. Entonces, no creo que se esté vendiendo humo, ni yo lo estoy vendiendo aquí en esta entrevista, vaya, ni mucho menos, porque hay un entramado tecnológico, académico y económico detrás que, de verdad, no hay precedentes en la historia. Se está invirtiendo muchísimo dinero, pero también capital humano. Hay mucha gente investigando los riesgos, modelos, todo. O sea, ahí, de verdad, está mucho más solidificado, que como siempre también hay modelos y sistemas de IA que son, bueno, meros vehículos de especulación, ¿no? Pero no pienso que esto vaya a pasar en esta industria. Y también por lo que decíamos de la filosofía de código abierto, de liberar los modelos. O sea, hay bastante honestidad en este sentido, porque es la única forma también de permitir que la industria avance de forma conjunta. De hecho, mira, y esto me sirve para un poco catalizar eso del miedo también de la IA. Salió hace relativamente poco una carta de expertos en tecnología que pedían un paro al desarrollo de la IA hasta que se viera un poco qué se podía hacer, porque claro, estamos llegando a unas dinámicas de que cada semana teníamos modelos distintos, ¿no? Y eso era una locura, de verdad que como persona que está un poco dentro, eso era una barbaridad, es imposible estar al día. Entonces firmaron pues Elon Musk, Yuval Noah Harari, ¿no? Un montón de expertos y de gurús tecnológicos para parar el desarrollo de la IA. Yo lo que pienso que eso fue una estrategia para reorganizar el poder alrededor de la IA y de alguna forma monopolizar o establecer centros de control. Porque lo que está pasando en esta industria es que no está controlada, para bien y para mal. No está controlada en el sentido en el que la innovación no está ligada a propiedades concretas, físicas, en el espacio delimitado, ¿no? Está conectada, como decía, pues por todo el mundo. Y eso es bueno, realmente, porque conectamos talento que de otra forma no se podría conectar. Entonces, ojo con los discursos de miedo de los grandes empresarios y los grandes gurús, porque lo que pretenden realmente es eso, es reestructurar el poder alrededor de la tecnología de IA, ¿no? Entonces, creo que eso hace más daño, esos discursos apocalípticos, o el fervor optimista, obviamente, también, ¿no? Que no, pues, una mirada un poco más optimista y a la vez crítica, ¿no? Pero no creo que se esté vendiendo humo, ni mucho menos. Bueno, pues no se está vendiendo humo, tampoco como dices lo has vendido tú aquí, nos has hablado de cosas que están comprobadas y bueno, pues desde luego que es súper interesantes, Alex. Yo voy a dejar abierto porque, como decía al principio, esto es un tema que abarca muchas cosas, abarca muchas dudas.
Dejaré abierta una caja de preguntas para los que nos estéis viendo, pues lo comentáis en YouTube o si no en Spotify. En las otras plataformas pues creo que no se puede, así que hay que hacer buenas elecciones y dejaré pues para que la gente nos pregunte, para que si te parece pues oye, lo podamos alargar o lo podamos complementar, mejor dicho, en un directo o algo así, porque me parece que también de cosas que nos has dicho se puede también tener otras dudas y otras cosas de las que podemos hablar. Así que nada, queda dicho todo este tema, aquí queda. Creo que ha sido muy interesante, sobre todo porque nos has aportado una visión muy clara y además para todos los públicos, ¿no? Que era también el objetivo que teníamos al principio de decir, joder, es que me meto a mirar cosas de la IA y no entiendo lo que estoy leyendo, ¿no? Entonces al final tú has sido como nuestro vehículo para que todos lo entendamos. Yo la primera, esto ha sido como IA para, bueno, iba a decir para dummies, pero tampoco, ¿no? Tampoco tan principiantes. Entonces, Alex, te agradezco muchísimo toda la información que nos has dado, valiosísima, muy interesante. A mí me han ido surgiendo dudas sobre la marcha y nada, pues que de nuevo gracias por estar aquí, por estar en Estos de Traca y yo qué sé, igual esta es la primera de otras intervenciones que bueno, hacemos, veremos. Así que... Muchas gracias a ti, nada, y al final mi idea aquí hoy era un poco también desmitificar esto, que al final la IA pues es algo humano, es un producto humano y también es algo a lo que hay que acercarse, pues eso, con optimismo crítico y valorarlo con nuestro criterio, que para algo lo tenemos y para algo nos sirve, ¿no? Y pues adelante con más preguntas, más programas. Yo encantado, vaya. Todo lo que sea, todo lo que te echen por delante. Yo me quedo con esas dos palabras. Optimismo crítico, así es como hay que enfrentarse. Yo creo que a casi todo en la vida. O sea, casi todo en la vida y a la IA en particular, sobre todo por lo desconocido y porque también se nos queda bastante grande. 100%. Pues con optimismo crítico también nos despedimos de este episodio de la temporada 2 y como siempre pues te veo el próximo viernes a las 12 del mediodía en Estos de Traca. Besazo. Adiós.